Bendecido día tengan todos, qué bueno que estamos aquí nuevamente por la gracia y misericordia de nuestro Padre Todopoderoso. Mi nombre es Isacha Marín y este es el podcast Alineando tu Corazón. Hoy el tema es lo que te preocupa, te domina, pero la segunda parte, porque necesitamos abundar más en el tema. No es tan solo leer los 5 versículos que ya leímos, que era para soltar la carga. Pero aún así, no es solamente decirlo y ya ocurrió todo. No, es un proceso que necesitamos nosotros mismos a través de la palabra del Señor reforzarnos, tener esas nuevas fuerzas, tener una fe cada vez más fuerte porque no es fácil. Y quedamos que la palabra preocupación le íbamos a quitar pre. Y nos íbamos a encargar de ocuparnos de obedecer la palabra del Señor. Mencionamos 5 promesas de Dios para poder soltar esa carga que estemos pasando o esas situaciones difíciles. Aún así, nos falta combatir nuestra carne. ¿Por qué? Porque a pesar de que decimos que sí, que confiamos en el Señor, que lo soltamos, no es fácil, Nacarile del Oriente. Es bien difícil porque la mente lo que reconoce es lo que ve físicamente. Pero nosotros, nuestro anhelo, nuestro corazón alineado al de Cristo, nos lleva a creer en algo que aún no existe. De eso se trata la fe. La fe no es creer en algo que ya ocurrió. Eso es fácil, ya ocurrió. La fe es creer en algo que yo no he visto y que sé que va a venir porque es una promesa de Dios. Ahí es que nuestra fe es probada. Y esos pensamientos negativos tenemos que combatirlos. No podemos dejar que abunde en nuestra mente y sobre todo, eso es como una bola de nieve. Mientras más la empuja, más grande se hace esa bola. Y eso no lo queremos. Así que hoy vamos a hablar de los versículos para recurrir. Luego sabemos ya los 5 de soltar, pero también como que recurrir para qué voy a pensar durante el proceso. ¿Qué es lo que voy a hacer para distraerme, para enfocarme en la fe y seguir logrando lo que Dios quiere en mí? Primero que nada, recuerden que siempre hay que orar a Papá Dios. Ese es nuestro pilar, ese es nuestro punto número 1. Orar. Segundo, hay que leer la Biblia y sus promesas, porque de nada vale que lo digamos aquí y ya se nos olvidó, ni las anotamos, no la estamos leyendo frecuentemente. Si la necesitamos, vamos a usarla, vamos a recurrir a ella, para eso está ahí, para eso Dios, esa es como si Dios te estuviera hablando. Y tercero, repetir las promesas cuantas veces sean necesario. Cuando venga ese ataque del enemigo o tú mismo, uno mismo en la carne, humanamente, pensando las cosas que no debemos pensar, pues tenemos que traer esas promesas nuevamente. Yo te recomiendo, yo lo hago, tengo una libretita pequeña con las promesas escritas porque ahí lo tengo accesible rápido en mi cartera y tan pronto me llega ese descontrol o esa falta de fe o me siento débil, busco las promesas, las leo, vuelvo y me los repito, me las dedico a mí misma. Hay una palabra, cuando Dios hace una promesa hay una palabra, hay algo que va a suceder. Y esto ya es histórico, ya lo hemos estudiado en la Biblia. El pueblo de Israel fue sacado con una palabra y una promesa de una tierra prometida. Pero cuando llegaron cerca de esa tierra, se encontraron con unos gigantes terribles que causaron miedo porque visualmente en la carne se veía difícil, se veía que no se podía lograr. Empezaron a dudar, teniendo un Dios todopoderoso. Para eso son las promesas. Por eso Josué y Caleb dijeron, sí hay gigantes, sí la tierra es así, 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 pero Dios no la prometió. Dios la prometió, así que vamos con todo a pelear porque no es lo que veamos, es la fe que yo tengo de que Dios si lo dijo, lo va a cumplir. Y eso es nuestros pensamientos hoy, agarrarnos bien fuerte de ese positivismo, de ese gozo, de esa paz que solamente el Señor nos da. Y la primera promesa que vamos a hablar hoy es
pensar en cosas buenas como hizo Josué y Caleb, a pesar de tener un gigante, varios, porque era un pueblo de gigantes, de gente grande. Tener ese gigante de frente no los amedrentó. Ellos proclamaron por su boca lo que Dios les había dicho desde un principio. Esa tierra es para ustedes. Pues así mismo, Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso pensad. Nos está diciendo la palabra algo que valga la pena que yo piense, que yo tenga tiempo pensando en eso, gastando mi tiempo en algo que valga la pena, que yo piense en algo que valga la pena, que ya yo he tenido situaciones de las que Dios me ha librado, de las que he visto la mano poderosa del Señor, pues mira, vamos a pensar en eso. Porque esta situación diferente, nueva que estamos, ¿verdad?, viviendo, pues no nos puede amedrentar, no nos puede detener. Esto es un paso de fe, esto es una prueba momentánea. Y todo en la vida tiene un comienzo y un final. Así que este momento difícil va a pasar en algún, ¿verdad? Se va a acabar. Así que tenemos que pensar en cosas positivas, en cosas que valga la pena, que me edifiquen, que me hagan crecer la fe. Eso es ahora, no estaba escrito, pero yo pensando es como cuando hay, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando viene un huracán y está llegando y tú escuchas los rumores y escuchas las noticias, tú te paniqueas porque de verdad todo es bien difícil, ¿verdad? Como que te llevan a un nivel de que te da ansiedad, de verdad. Pues esas cosas, y yo te estoy hablando de mí, de Isacha. Yo lo bloqueo, yo no veo noticias, yo busco lo necesario, porque tampoco es que no voy a saber lo que va a ocurrir. Pero no estoy pendiente el boletín de las 5, el boletín de las 12, el boletín de las... No, yo busco uno o dos boletines, los que tenga disponible en el tiempo que pueda verlo. Me preparo porque obviamente hay que ser sabia, hay que prepararse. Pero no estoy todo el tiempo buscando información de qué va a pasar, porque es que me vuelvo loca. No me gusta vivir en esa ansiedad. Y yo desde hace tiempo soy así. Y la gloria a Dios porque no es algo mío, es algo bíblico. Lo estamos leyendo ahora en Filipenses 4:8. Porque si creemos en un Dios todopoderoso, capaz de abrir el mar en dos para que nosotros podamos pasar por la tierra, ¿por qué no vamos a creer que nos va a defender y nos va a cuidar y nos va a, como dice la palabra, aunque pase en agua no me voy a ahogar, aunque pase por fuego no me voy a quemar? En eso yo me tengo que fortalecer, en eso yo me tengo que agarrar, mantenerme pegadita a la vid. Segundo punto, aceptar la voluntad de Dios. No podemos soltar, decir que soltamos y querer hacer las cosas o que sucedan a nuestra manera. Eso no es una matemática en el reino de Dios. O sueltas o tú tienes el control todo el tiempo, aunque no puedas hacer nada y por eso te da depresión y por eso te caes y por eso caes en angustia, en sobrepensar, porque no tenemos el control muchas veces de cosas externas. Tú no tienes el control de lo que haga tu esposo, tus hijos, tu esposa, si eres hombre, de tu mamá, de tu jefe, de tu compañero. Tú no tienes control, pero sí tú tienes control de ti, de creer en Dios, de soltar y que se haga la voluntad del Padre. Mira lo que dice el Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Para yo tener esa voluntad de Dios es porque yo tengo la palabra de Dios en mí. Porque sin la palabra de Dios, yo no conocería la voluntad del Padre. Yo no permitiría que la voluntad del Padre fluya en mi vida. Yo quisiera todo el tiempo tener control, tener esa pertenencia, ese de que yo logré esto, yo quiero que esto sea así. No.
en la matemática de Papá Dios, en el reino de los cielos, todo siempre va a ser la voluntad del Padre. Nosotros vamos a caminar, tenemos que vivir, tenemos que trabajar, comer, cocinar, hacer nuestro día a día, tener nuestros hijos. Pero cuando viene un momento difícil, ahí es que se nota el verdadero cristiano. ¿Quién tiene la palabra en su corazón? El que confía, el que persevera, el que ora, el que se mete en oración más, overtime de oración, de más leer palabra, porque es que tú sabes que es un momento que podemos caer, que nuestra fe se está debilitando, pues tenemos que enchufarnos para coger más energía. Así como el celular cuando se nos gasta, ¿verdad? Pues en eso mismo tenemos que soltar la voluntad de Dios, pero llevando la palabra en nuestro corazón. Pues las promesas, como les dije, las promesas de Dios tienen que estar cerquitas en nuestro corazón, saberlas de memoria lo más posible, y si no, tener una Biblia accesible o tener una libretita, como les dije, que podamos mantenernos conectados con el Padre Todopoderoso. Tercero, mirar el resultado y no lo que estás viviendo físicamente. Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, este versículo es controversial y suena como que contradictorio. ¿Cómo yo voy a estar lleno de gozo en medio del dolor? Hello. Pero. El gozo viene porque estás dejando que el Espíritu Santo sobreabunde en ti. Estás muriendo a tu carne y estás permitiendo que la voluntad de Dios se haga accesible, que ocurra como Dios lo ha destinado. El no confiar en la voluntad de Dios es lo que me hace que la carne sobreabunde en mí. El no querer que las cosas ocurran como Dios quiere que ocurra es lo que me hace no morir a mi carne y mantenerme en ese estado de que yo quiero que las cosas sean de esta manera. ¿Por qué no hiciste esto así? ¿Por qué esto otro? Y aunque es difícil, la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros. Y cuando tú logras hacer ese clic, cuando tú logras hacer esa internalización y decir, mira ya, de verdad, Señor, no puedo más, que se haga tu voluntad, no la mía. Ahí tú estás permitiendo que el Espíritu Santo trabaje contigo y ahí es que tú sientes la paz. Y ahí es que tú puedes decir, siento gozo. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que esto me duele, que está difícil, que la cosa se ve mal, yo sé que esto es momentáneo y que Dios me está preparando para otra etapa. Porque todo pasa así, todo, si fuera todo lineal, estable, no es real, siempre hay sus altas y sus bajas. Pero cuando estoy abajo, cuando estoy en el momento difícil, ¿cómo yo puedo sobrellevar ese momento? Porque va a terminar. Pues mira, pensando en el final, piensa en lo que va a suceder, no quedarte en lo que está ocurriendo ahora físicamente. No hundirte en el dolor. No es fácil, mi gente. Hay diferentes tipos de situaciones humanas que el dolor, ¿verdad? Es fuerte. Y no te quiero decir que no llores, que no te duela, porque sí, hay momentos que hay que llorar, hay momentos que hay que desahogarse, pero todo en las manos del Señor vas a encontrar esa paz sobrenatural. Sobrenatural, porque de verdad que no hay explicación de cómo tú puedes estar en un momento tan difícil y sentir paz. Y yo espero que con estas palabras y estas promesas que el Señor te está dando hoy, tú llegues a sentirla de verdad. Es mi mayor deseo porque es lo mejor que nos puede pasar. Tener esa paz en momentos de cualquier dificultad. Alegrarme por lo que Dios está haciendo. Alegrarnos por lo que Dios está haciendo en nosotros. Porque a la larga, si permitimos que su voluntad llegue a cumplirse, va a ser mejor que la nuestra. Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, como dice Jeremías. 4. Mi carácter se transforma. Cuando tú eras un bebé, tú tenías
una ignorancia, ¿verdad? Y tuvimos que crecer y darnos cantazos para aprender. Así somos todos los humanos. Pues cuando llegamos a unas pruebas difíciles, momentos difíciles, nuestro carácter no va a salir igual como entró. Nos transforma a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Jesús cumple su palabra. Y en Romanos 5, 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La paciencia, el gozo, el amor, la paz es el fruto del Espíritu Santo, nos está llevando a lo mismo, a que tenemos que morir a la carne para poder sobrellevar esta situación difícil, este momento duro, porque vamos a tener paciencia, vamos a crear gozo, vamos a tener paz sobrenatural si le permitimos a Dios trabajar en nuestros corazones, sanar, restaurar lo que necesitemos sacar de nosotros. Él lo va a hacer si se lo permitimos. Y el quinto es un amor puro y real. Y lo voy a leer en Habacuc 3, 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amor puro. Estos dos versículos, cuando los leí, yo decía, wow, no es fácil. Yo he pasado eso, yo pasé eso cuando uno empieza a caminar, a soltar la carne, a caminar y decir, yo voy a seguir a Jesús. Ahí es cuando más el enemigo te ataca y yo viví esto bien fuertemente a flor de piel, como uno dice. Lo que es estar ahí bien limitado, vamos a decirlo así, bien limitado. Y a pesar de estar bien limitado, mantenernos amando al Señor, amando, confiando, siendo la luz de Él aquí en la tierra, seguir alabándolo, seguir hablando de Él a otras personas, seguir en una victoria, porque volvemos a lo mismo. No nos estamos enfocando en lo que estamos viviendo ahora, sino en lo que vamos a vivir. Y más que salir de este momento difícil, nuestro mayor gozo va a ser entrar en esa santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Esa es nuestra tierra prometida en este tiempo del Apocalipsis. Nosotros estamos caminando en un desierto, pero nuestra meta es entrar a esa ciudad porque no va a haber llanto, no va a haber dolor. Vamos a vivir junto a nuestro Padre Todopoderoso, que Él siempre lo que ha querido para nosotros siempre ha sido el bien. Pero una vez entró el pecado, entró el enemigo a dañarlo todo, pues es que ha ocurrido lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Pero aún así nuestra esperanza no es hoy. Nuestra esperanza es ese futuro prometedor que Dios nos deja en Apocalipsis con sus promesas. Y en ese gozo tenemos que vivir. De que si estamos pasando tribulaciones es porque en algún momento no vamos a sentir dolor, no vamos a tener lloro, no vamos a tener llanto. Vamos a estar en el mejor lugar. Esa es nuestra luz, esa es nuestra guía, esa es nuestra meta. Tenemos que luchar día a día, perseverar, seguir, no quitarnos, porque qué mejor regalo que vivir con nuestro Padre Todopoderoso, de verdad que sí. Y ¿sabes qué? Voy a terminar con esto último porque somos humanos y podemos caer. Tenemos que hablar de todo, la verdad. Yo puedo estar hoy con la fe en high, pero van a venir días que puede ser que vuelva y caiga. Pero ¿sabes qué? Para eso está este episodio, para que vuelvas y lo escuches. Y estos últimos 2 versículos también los vas a anotar. Segunda de Corintios 12, 9 al 10. Lo vas a leer completo tú, te voy a leer el 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios se glorifica cuando somos débiles, porque ahí Él demuestra su poder. Mientras nosotros demostremos que podemos solos, Él no se glorifica. Así que en nuestra debilidad, nosotros
nos gloriamos de ser débiles para que Dios actúe en nosotros. Así tenemos que tener ese pensamiento verdadero, pensamiento puro, pensamiento en lo que vale la pena, como ya lo hablamos. Y Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Esa promesa te tiene que dar un gozo y una felicidad porque no es que seamos perfectos, nuestro caminar, Dios nos va haciendo nuevas criaturas, nos va limpiando del pecado mientras seguimos leyendo la Biblia, dejándonos transformar por el Señor. Pero si en algún momento yo caigo, tenemos la certeza de que Dios vuelve a levantarnos. Sin embargo, los que no tienen a Dios no vuelven a levantar, caen en el mal. Así que qué mejor promesas, porque son varias, que estas que hoy hemos hablado aquí, que Dios nos ha traído con un propósito hermoso, de que podamos seguir creciendo en la fe, podamos aprender a confiar en lo que viene y no lo que ya pasó o lo que estamos viviendo. Tenemos que dejar esa mentalidad de Egipto, tal como los israelitas, cuando salieron de Egipto. Tenemos que dejarnos transformar, no quedarnos dando vueltas en un desierto. Tenemos que enfocarnos en la meta del supremo llamamiento, que es la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Y para eso necesitamos desarrollar nuestro carácter, dejarnos transformar, dejarnos guiar y ser esas ovejas sumisas que siguen al pastor todopoderoso. Dios te bendiga. Vamos a orar para comenzar este día con la presencia de Dios en nuestros corazones. Amadísimo Padre eterno, te damos gracias, eterno Rey, porque tú eres santo, tú eres digno. Todo el honor y toda la gloria a ti, Señor. Te ponemos a ti en primer lugar, porque tú lo mereces, Señor, porque tú eres el Rey Todopoderoso. Te damos todo el honor y toda la gloria, Señor Jesús. Te queremos pedir que nos perdones, Señor, si nos hemos alejado de ti, si nuestra carne ha abundado por encima del Espíritu, si no hemos podido soltar algo que nos está afectando, si no hemos buscado las promesas para fortalecer nuestra fe. Señor, transfórmanos en un antes y en un después, Señor. Que podamos seguir caminando y perseverando en tu palabra. Que seas tú nuestra luz, Señor. Que seas tú nuestro norte. Que no importa lo que estemos pasando, nos agarremos bien fuerte de ti, Señor. Que en cualquier momento difícil nosotros sepamos que tenemos un Dios todopoderoso. Un Padre que podemos decir, Abba, necesitamos tu ayuda. Ven, socórreme, me caí. Y saber que tú nos levantas nuevamente. Te damos gracias, Señor, porque cada palabra que aquí se ha hablado ha sido de bendición, ha sido de gratitud, Padre, porque muchas veces cuando estamos en momentos difíciles nos cegamos. Y estos momentos así de hablar de tu palabra, de estar juntos conectados, porque tú has creado este canal, Señor, y te honramos por eso. Y escuchar esto es volver a levantar nuestras manos y volver a decir, seguimos en pie, seguimos luchando y seguimos confiando en el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo. Comparte, dale like y te bendigo y te veo el miércoles que viene con el favor de Dios. Bye.